Bueno, si quieren arranco a comentarles, aunque no se me vea, pero si se me escucha, lo importante es que se escuche, no que se vea. Así que sí, si se corta, avísame algo, pero yo arranco. Bueno, básicamente las medidas de ayer tienen un claro objetivo que es aumentar la oferta de dólares. O sea, el gobierno tiene un grave problema, principalmente el Banco Central, que es que desde hace, yo te diría desde el mes de marzo o desde febrero, ya hace, antes de que empiece la cuarentena, no para de perder reservas. ¿Qué son las reservas? Son los dólares que tiene el Banco Central, que los tiene para intervenir cuando no hay suficientes dólares en el mercado para toda la cantidad de gente que quiere comprar. Entonces, en ese momento, si el Banco Central quiere evitar que la moneda se devalúe o que el dólar suba mucho, digamos, ofrece él sus propios dólares. Pero obviamente eso es un stock y es una cantidad limitada que si vos la estás vendiendo todo el tiempo en algún momento se termina, y cuando un banco central se queda sin reservas, el peligro es altísimo, porque si vos te quedás sin supongamos que el Banco Central se vacía completamente de reservas, no tiene ninguna forma de intervenir y el dólar puede subir mucho en muy poco tiempo. Entonces la devaluación que vos quisiste evitar durante tanto tiempo la tenés toda junta de golpe, de manera desordenada, y eso te trae un montón de problemas. El gobierno hasta la semana pasada lo que venía haciendo era limitar la demanda, que es lo que todos ustedes estuvieron viendo. Cada vez menos gente podía comprar. A los importadores les empieza a trabar las importaciones y les pide 28.000 papeles o 28.000 comprobantes de por qué quieren comprar esos dólares, para qué lo necesitan, si no es algo que consideran prioritario no se lo dan y demás. A los ahorristas, a todas las personas, a nosotros, digamos, nos habían puesto un límite de 200 pesos. Solo podías comprar, 200 dólares. Solo 200 dólares por mes. Bueno, ahora es muy poca la gente, de hecho, según los bancos ayer, solo el 30% de la gente que usualmente compraba esos 200 dólares pudo comprarlos. A todo el resto se los rechazaron. ¿Por qué? Porque te pusieron un montón de requisitos para decir vos quedás afuera. Incluso, por ejemplo, una de las cosas más llamativas de estos últimos días fue el tema del ATP. O sea, todas las personas que recibieron como parte de su sueldo digamos, si la empresa donde vos trabajás pidió el ATP y te pagó el sueldo con eso, aunque vos quizás ni siquiera te enteraste porque es un tema del empresario, no tuyo, ahora el gobierno, sin habértelo dicho en su momento, porque cuando se dieron los ATP en abril y mayo nadie dijo, si vos accedes a esto después no vas a comprar dólares, ahora te dicen que no podés comprarlos. Entonces, hasta la semana pasada estuvo dedicado exclusivamente a tratar de limitar lo máximo posible la demanda de dólares. Y como eso no era suficiente, ayer el segundo paso fue darle algún incentivo a la oferta de dólares. Entonces, de esa manera, ¿cómo lo buscó? Bueno, tratando de bajarle las retenciones por un mes de 33 a 30 y después se empieza a subir a partir de noviembre hasta volver al mismo nivel en enero, principalmente para los exportadores de soja, de porotos de soja o de algún derivado, harinas, aceites, biocombustibles, etcétera. Entonces, lo que está buscando el gobierno, por más que lo dibuje de muchas maneras o que lo mencione como medidas para reactivar la economía, etcétera, etcétera, lo único que quiere es que los que pueden llegar a tener dólares los ofrezcan. Entonces dice, bueno, yo te bajo la retención por un ratito y vos vendé con un impuesto un poco más chico. Básicamente, hoy un exportador de soja estaba liquidando digamos, la mercadería a un dólar de 51 pesos, porque es el dólar a 78, 80 pesos oficial, menos una retención del 33%. Y con esta medida de bajarle 3 puntos, están aumentándole el dólar de 51 a 53,50. Entonces, cuando uno lo mira así, es como si fuera una mini devaluación para el sector exportador, que te hace un poco más apetecible cambiar soja por pesos en este momento, pero igualmente, desde mi punto de vista, es una medida muy marginal, que dura muy poco tiempo y que no ataca al verdadero problema que tiene la economía. O sea, desde mi punto de vista, el gobierno tiene un diagnóstico equivocado de por qué está perdiendo tantos dólares el Banco Central y qué es lo que tiene que hacer para solucionarlo, digamos. ¿Y vos cuál entendés que es la razón? Bueno, a ver, básicamente podremos dividirlo como en dos grandes teorías o explicaciones, que muchas veces los economistas debatimos mucho, nos peleamos sobre cuál de las dos tiene razón, y lo cierto es que las dos son válidas. Al contrario, son complementarias. Lo que pasa es que vos tenés que saber cuándo aplica una y cuándo aplica otra. Según las circunstancias,
según la situación que esté atravesando un determinado país en algún momento, es una teoría o es una rama de la economía la que te da la explicación de lo que está pasando y según, si estás en otro momento, te sirve aplicar otras normas, otras reglas, digamos. Yo creo que ese es el problema que tiene hoy el diagnóstico del gobierno. Están pensando a la economía y principalmente al problema del dólar con el típico esquema mental con el que pensamos en Argentina, que es Argentina empieza a crecer, para crecer necesita importar, entonces necesitamos dólares para pagar las importaciones, y como las exportaciones crecen más lento que las importaciones, nos quedamos sin dólares en el camino. Entonces es como, la crisis del dólar es una crisis de crecimiento, según la teoría típica de la explicación de los problemas de dólares en la Argentina. Pero cuando uno mira esa teoría dice, pero en este momento Argentina no está creciendo, incluso, digamos, está estancada. Hace 10 años que no crecemos, o sea, el punto máximo de PBI que tuvo la Argentina fue en el año 2011, y en este año particularmente tuvimos la recesión más fuerte de la historia argentina, o sea, caímos, en el mes de abril caímos 26%, cuando termine el año vamos a haber caído un 12-13%, que es una recesión fenomenal, las importaciones están en mínimos históricos, entonces, claramente, si vos lo pensás así, vas a hacer mal las cosas porque te estás guiando por algo que no es lógico pensarlo. Entonces, ¿cuál es la otra teoría o la otra forma de pensar que te explica qué es lo que puede pasar con el mercado cambiario en un contexto como el que hoy está atravesando la Argentina? Lo que se suele llamar el enfoque monetario, y algunos dicen enfoque monetario de la balanza de pago o teoría monetarista y demás, que dice, se aleja, digamos, del tema de si la economía está creciendo o si hay, cuántas exportaciones hay o cuántas importaciones hay, y lo que dice es, se pone como más matemático. Si vos imprimís muchos pesos y sobra mucho dinero en la economía, esos pesos van a ir a dos cosas, a comprar bienes o a comprar dólares. Hay países en los cuales cuando vos emitís, la gente se guarda el dinero que vos emitís y lo usa para comprar bienes. Y hay otros países, como la Argentina, donde la gente no quiere tener el menor tiempo posible la cantidad de pesos que el gobierno está emitiendo. Eso se conoce como los países que no tienen demanda por su dinero. Y en Argentina es un país donde no hay demanda por el peso. Nadie quiere ahorrar en peso durante mucho tiempo. Podríamos discutir después por qué pasa eso. Hay razones o sea, básicamente, en términos sencillos, es porque siempre tuvimos crisis con la moneda y porque hace décadas que tenemos un Estado insolvente, que cada 10 o 15 años tiene un problema de que no sabe cómo financiarse y se financia de alguna manera que termina perjudicando al que tiene pesos, al tenedor de pesos. Entonces, ese recuerdo que le queda al argentino de toda la vida es: yo me tengo que escapar del peso lo más rápido posible. Entonces, en una economía que se comporta de esa manera, si sobran muchos pesos, esos pesos van a ir seguramente a querer comprar dólares en lugar de bienes para protegerse. Y se genera una expectativa de que si todos pensamos que va a pasar eso, el dólar va a subir. Y eso es lo que está marcando hoy el tipo de cambio paralelo, tanto el contado con liquidación que quiere tener. No solo está disconforme, por así decirlo, con todos los pesos que tiene ahora, sino que sabe que el año que viene va a haber más pesos todavía. Entonces, el desorden de expectativas que tiene hoy el sector privado en Argentina es muy grande. Todos tienen miedo de que en algún momento el dólar pegue un salto de repente, el oficial, y la inflación vuelva a acelerarse y llegue quizás a valores más altos de los que nos hemos acostumbrado en los últimos 10 o 15 años. Entonces, hoy no sirve pensar al dólar desde el punto de vista de las exportaciones y las importaciones, sino que el gobierno tiene que estar enfocado en cómo puede hacer todos los esfuerzos que pueda hacer para estabilizar la economía. ¿Cómo estabiliza la economía? Tratando de reducir lo más rápido posible el déficit fiscal y señalándonos un camino en el que nos diga que cada vez va a emitir menos dinero y que no va a ser necesario emitir más el año que viene. Y eso es lo que hoy el gobierno no está consiguiendo hacer. Qué genial, qué claridad que tenés, Mati. La verdad que es escucharte y así como que ir incorporando un montón de cosas. Así que bueno, visto el que, bueno, nos has comentado de qué debería hacer, ¿no? Te leo unas preguntas, una que tienes de Stampi, que dice, ¿esto sería suficiente, volviendo a las medidas, ¿no? ¿Esto sería suficiente para los productores? ¿Les beneficia en algo las medidas? ¿Vos qué pensás?
No, no, desde mi punto de vista no, esto va a tener muy poco impacto. De hecho, yo creo que el gobierno no va a poder conseguir muchos dólares con esto. Quizás algo hayan acordado con la Cámara de Empresarios Cerealeros y las exportadoras y pueda entrar algo la semana que viene, pero va a ser algo marginal para el nivel del problema que tiene la Argentina. E incluso, que me preguntan ahí por los productores, esto no significa necesariamente que el beneficio lo va a tener el productor, porque cuando el gobierno dice, acá hay soja que no se está liquidando, el gobierno no sabe en qué parte de la cadena de comercialización quedó esa soja. Es muy probable que los productores ya le hayan vendido la producción a las exportadoras, a las empresas exportadoras, a las cerealeras, y que las cerealeras sean las que están, porque tienen una capacidad de financiamiento y una espalda para aguantar esa producción sin venderla mucho más grande que la que tiene un productor. Entonces, probablemente sean ellos los que dicen, yo no voy a liquidar esto. Entonces, supongamos que una cerealera le estuvo comprando hasta la semana pasada a un productor la soja. Le compró la soja restándole 33% de retenciones. Y ahora la cerealera se la guardó durante una semana y la va a liquidar el lunes que viene con retención del 30%. Entonces, el 3% de ganancia va al último eslabón de la cadena. El productor ni siquiera se va a enterar. Esa fue, creo yo, el principal motivo de por qué salió la dirigencia agropecuaria y hoy en particular la mesa de enlace con ese comunicado que decía claramente esto no es una señal para los productores no vamos a ver ni un peso más por esta medida y ni hablar de, digamos, pensando más en el mediano y en el largo plazo cuando un sector como el campo que necesita de estabilidad y de horizontes a largo plazo, o sea, no podemos pensar que porque te bajen 3 puntos las retenciones un mes y ya te las empiezan a subir después, no podemos pensar que en la próxima siembra se van a sembrar más hectáreas o que el campo va a incluir más tecnología. Digamos, la cosecha del año que viene va a volver a ser la misma que este año o incluso menor. Esto no va a tener ningún impacto en mayor producción ni de soja, ni de maíz, ni de trigo, ni de nada, porque es una medida más financiera, te diría yo, que económica, que lo que busca es desesperadamente tener algún dólar más en los próximos meses para defender un poco las reservas del Banco Central que ya no tiene manera de defenderlas. De hecho, hoy perdió 120 millones de dólares más. Qué claridad. Bueno, Mati, te agradecemos muchísimo todo este aporte. Muchísimas gracias a todos los que han participado y nos han hecho alguna que otra pregunta. Es genial la claridad que tenés y es buenísimo que estés en este equipo, ¿no? El de la coalición cívica. Así que, bueno, muchas gracias a todos. La tercera de la vencida, logramos la conexión. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando necesiten. Ojalá que la próxima incluya el video. Saludos para todos.